Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, Meguicón de Oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Escorpio. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, mi querido Escorpio, corazón. A veces en la vida, mi querido Escorpio, tenemos que tomar decisiones aunque duela. ¿Por qué te digo esto, Escorpio? Porque una de las imágenes que yo he visto aquí con el cuenco tibetano es como que tú perteneces a una gran manada. Estás lo que es en la selva, cariño, o estás lo que es en África, una gran manada. Pero tú te alejas de esa manada, Escorpio. Es como que te das cuenta que tienes que alejarte quizás por amor. Es como que tú me dices, Richard, quiero que sean felices conmigo o sin mí. Quiero que mis hijos también sean felices, ¿por qué no? Quiero que esta persona que tanto me interesa sea feliz. Para algunos de ustedes, mi querido Escorpio, estamos hablando también para este grupo que tienen una persona muy especial en la distancia. Algunos de ellos no están cerca lo que es en tu zona de confort. A lo mejor has mantenido lo que es contacto a través de las redes sociales, o de vez en cuando tú has hecho un viaje, o esta persona ha hecho un viaje, o está de repente en otro país, pero hay algo que te ha llevado a tomar lo que es una decisión, que tú tienes que continuar tu vida, como también ellos tienen que continuar su vida. Pero te duele, te duele. Siento como que me dice Richard, creo que ha llegado el momento ya de que me recupere, de que tengo que empezar otra vez desde cero, tengo que cerrar este ciclo, tengo que olvidar a esta persona, porque si no lo hago, voy a terminar destruyéndome. Y es la verdad, Escorpio. Me gusta mucho, mi querido Escorpio, que tú estés reaccionando. Me gusta mucho que tú ahora digas, Richard, siento que mi mundo no está perdido. Siento que hay alguien que me está esperando. Siento que mi futuro promete en ese proyecto, en ese trabajo. Ya no quiero dramas. Ya no quiero estar con esa sensación de amargura, de resentimiento, de tristeza. Ya no quiero estar esperando que esta persona diga algo, que se comunique o que cambie. Me doy cuenta que lo más importante es el amor propio. Y es verdad, Escorpio. Cuando tú empiezas a pensar más en ti, cuando tú te das cuenta que lo tienes todo, porque estás vivo, estás viva, el universo empieza a entregarte cosas positivas, mi querido Escorpio. A veces te ha preguntado y tú dices, Richard, ¿por qué si yo soy una persona buena, que me gusta hacer lo que es el bien, por qué todo me sale mal? Y las personas que son malas, ¿por qué
todo lo va bien, cariño, porque depende de la vibración, de la seguridad, Escorpio. Ya, Richard, pero entonces, ¿hay que ser malo para poder ser feliz? No, no hay que ser malo para ser feliz, pero una persona que se porta mal, una persona que a lo mejor, ejemplo, vamos a suponer que esta persona te quita lo que es a tu pareja. Y tú dices, Richard, yo veo que es feliz, no veo que le llega ni el karma, nada. ¿Por qué? Porque esta persona tiene mucha seguridad. Esta persona, cariño, sabe que pues quiere esta persona, dice lo quiero y lo quiero. Tiene seguridad. No le afecta si a lo mejor esta persona lo deja. Le da igual el sufrimiento de los demás. Por eso que las cosas le van bien. ¿Te acuerdas que alguna vez yo he dicho, el universo no entiende de negativo o positivo. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Y cuando tú estás triste, cuando tú estás sufriendo, quizás porque has perdido a tu pareja, porque te ha engañado con otra, con otro, o porque te han robado, tú estás vibrando mal. Entonces el universo te da cosas malas. Pero si tú dices, perfecto, pues ya está, te fuiste con la otra o con el otro, pues mi vida continúa. Y agarras, te cuidas más, te diviertes, conoces personas, intentas de no pensar en esa persona, de estar feliz, de estar contento. El universo automáticamente te va a cambiar a esa persona por otro, por otra. Así funciona, Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que tú me dices, Richard, desde hoy mi vida va a ser diferente. Ya no quiero seguir anteponiendo mi futuro, mi felicidad por alguien que no me entrega lo suficiente. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Con esto no digo, mi querido Escorpio, que tú estés hecho de piedra. Te duele, te afecta, pero la vida tiene que continuar. Tenemos lo que es la carta del ermitaño y al costado la carta del 5 de espadas. No lo vamos a tomar como algo negativo. Recuerda que la carta del diablo no tiene por qué ser negativo, como ejemplo. Todos tenemos esa energía dentro. ¿Y cuándo aparece esa energía? Ejemplo, vamos a suponer que tú caes en un lago, no sabes nadar, o en la mar, no sabes nadar, y hay una persona que está ahí con un flotador. Tú, por intentar salvarte, vas a ir y te vas a montar encima de la cabeza de ese hombre o de esa mujer. Pero es que no es que tú tengas maldad, esa es la ley de la supervivencia. Por eso que también lo representan con la carta del diablo. Es algo injusto, pero tú quieres vivir. Entonces, la carta del ermitaño, cariño, es lo que te comentaba. Muchos de ustedes han estado o están estancados lo que es en la rutina, en la espera de que las cosas cambien de una forma positiva en tu vida, en el amor, en el trabajo, en tu familia. Y la carta del 5 de espadas, cariño, te das cuenta que estás cometiendo un gravísimo error y te das cuenta, cariño, que estás haciendo el papel, ya sabes de qué. Hay palabras que no puedo decir por YouTube, Escorpio. Te das cuenta. Entonces, empiezas a tomar fuerza. Llámalo amor propio, llámalo venganza, como quieras llamarlo. Dice, ahora Richard, ellos se van a dar cuenta que perdieron una persona con mucho valor. No me voy a rendir, me voy a levantar y voy a continuar con mi vida. Ellos van a tener que rogarme, que suplicarme. Pero ahí está la energía de supervivencia, Escorpio. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. La carta de la sacerdotisa dice, ya estás preparada y preparado para emprender vuelo. Ya estás preparado, preparada para demostrar al mundo lo especial que eres tú, mi querido Escorpio. Y la sacerdotisa, como dice en esa frase, cariño, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hay un comentario que siempre lo dicen, con todo el respeto. Yo respeto a todas las energías, pero hay una frase que lo dicen así. La carta de la sacerdotisa, cariño, es experiencia, experiencia. Te has amoldeado. Prácticamente tú eres la persona que eres ahora
¿Por qué? No porque tu vida haya sido fácil. No porque a lo mejor de repente tú has estado en un mundo de colores, Alicia en el país de las maravillas. No. Es porque tú te has llevado palos tras palos tras palos, decepciones tras decepciones y decepciones. Y ahora pues te das cuenta que tu mundo tiene que cambiar. Y esta es una carta, cariño, de evolución, de crecimiento, de sabiduría. Vamos a continuar. La carta del 8 de bastos. Muchas personas, incluido la persona que te interesa, o de repente en el trabajo, en el proyecto, se van a empezar a dar cuenta de tu cambio. Van a decir, ¿qué está pasando con Escorpio? Quizá de repente vas a estar un poco aislado, quizá de repente ya no vas a aguantar bromas, o de repente si una persona te dice hola, tú ni lo respondes, y si lo responde lo vas a responder de aquí a una semana solamente con monosílabos, hola. Como esta persona te dice hola, tú también solamente dices hola. Y esta persona se sorprende. ¿Por qué Escorpio ya no me bombardea con todos esos mensajes como lo hacías antes, Escorpio? Yo qué sé, parecía como que hubieras estudiado mecanografía, cariño. Eras hábil con los dedos. Un argumento, cariño. Y esta persona al final ni lo leía. ¿Por qué? Porque tú estabas intensa, porque no estabas siendo una persona madura, pero ahora las cosas han cambiado. Amor con amor se paga, Richard. Si esta persona me dice hola, yo solo lo voy a decir hola. Si esta persona me pregunta algo, lo responderé. Pero ya no voy a estar malgastando mi tiempo y tampoco voy a estar pendiente del móvil, del celular. No, Richard, lo responderé en el momento que yo crea que sea adecuado, en el momento que yo crea que pues hay tiempo. Si no, no. Eso es madurez, cariño. Eso es madurez emocional. Tú estás dando un giro en tu vida que quizás muchos de ustedes también se van a sorprender. La carta del 3 de Pentáculos. Al igual como muchas personas, mi querido Escorpio, se van a sorprender y se van a alejar. Quizás ya está pasando que muchos de ustedes me dicen, Richard, desde que yo empecé a cambiar, muchos amigos me han dado la espalda. Y esto pasa, Escorpio. Esto pasa. Mira, cuando yo estaba trabajando de dependiente en una tienda, ¿vale? Mileurista, como el 80% de España, sinceramente, yo me acuerdo, mi querido Escorpio, que tenía más amigos. Sinceramente, cuando yo empecé a cambiar, empecé a estudiar cocina, empecé a buscar lo que es mi progreso, mucha gente se alejó de mi vida. Mucha gente se alejó de mi vida. No sé por qué. No digo que sea malo ni bueno. A lo mejor en esa etapa en la cual yo era mileurista, a lo mejor, cariño, pues era más vulnerable. Y puede ser que ellos pues estaban contentos cuando yo estaba más vulnerable o me querían proteger también, puede ser el caso. Las almas gemelas, se dice, mi querido Escorpio, que aparecen cuando uno tiene problemas. Entonces de repente han sido almas gemelas, pero están destinados luego a separarse. Así como muchas personas ahora se alejan o ya se están alejando de tu vida, mi querido Escorpio, van a aparecer grupos de personas muy importantes que te van a ayudar. Cuando esta carta sale, Escorpio, la carta del 3 de Pentáculos, pueden ser amistades, te vas a estar relacionando con muchos amigos, amigas, vas a conocer personas muy interesantes, también lo que es en el amor. Prepárate, Escorpio. Prepárate porque vas a conocer personas interesantes. Y también, si tú no tienes trabajo en estos momentos, el cambio viene con fuerza. Tu renovación viene con fuerza. Aparecen personas que te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, de un negocio, porque aquí te están ofreciendo su ayuda, mi querido Escorpio. Entonces tu mundo cambia, pero es porque tú estás decidiendo hacer este cambio. No porque de repente hay una persona que te dice, o cambias, Escorpio, o te dejo. No, tú estás tomando tus propias decisiones, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Te viene un cambio. Te viene un cambio, cariño. Tu mundo va a cambiar. Te viene suerte, te viene fortuna.
te viene lo que es un amor que realmente vale la pena. El número 16 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet. Mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Yo quiero que tú mires esta imagen. Gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, Universo. Gracias, energías, ángeles, arcángeles. Gracias. Mira. La palabra es desapego. Desapego. Una mujer que está con los brazos abiertos y está soltando que algo simplemente se lo lleve lo que es el viento. Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que ustedes van a empezar a hacer filtros en su vida. Vas a soltar aquello que no te ayuda a avanzar. Vas a empezar, cariño, a valorarte, a quererte tú mismo. La palabra desapego es cuando tú intentas por cualquier medio olvidar a una persona, por cualquier medio de repente empezar una historia nueva y no puedes. No puedes. Por más que de repente aparezca una persona guapa, con dinero, mejor que Pepe Lucho, La Lupe, cariño, no puedes. Eso es el sentimiento de apego. Y tú sabes que esa persona no es buena, no es bueno, pero no puedes. Pero sin embargo ahora, mi querido Escorpio, muchos de ustedes sucede la magia y simplemente sueltas todo aquello que te estaba bloqueando tu destino, incluido a esa persona. Tú quieres darte lo que es una oportunidad. Respuesta en el tarot egipcio, Escorpio. Hay un cambio. Hay un cambio, cariño. Hay un cambio. Siento que viene una transformación. Siento que desde hoy tú vas a ser muy poderoso, muy poderosa. Opción 1, opción 2. 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot vidente de luz. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del mago. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Aries. Esta persona quizás está lo que es en tu trabajo, tus estudios, tu proyecto también. Puede ser inclusive tu jefe, o tu profesor o tu profesora, mi querido Escorpio. La carta del 8 de copas. Hay una persona de elemento agua, pero puede ser también cualquier otro elemento, que actualmente no hay contacto entre ustedes, comunicación cero. Esta persona no dice nada, pero sin embargo siempre te lleva en su mente, en su recuerdo. Entonces siento como que el orgullo está fastidiando esta relación. Esta persona puede ser delgada o delgado, con textura normal, ¿por qué no? Piel blanca, pero está un poco moreno, bronceado o bronceada. La carta del 2 de oros. Existe una persona que va a tomar lo que es una decisión entre el amor y el dinero, me dicen. Cuando yo te digo entre el amor o el dinero, mi querido Escorpio, puede ser que alguno de ellos por trabajo, porque es necesario, no están lo que es en tu zona de confort. Y parece que ustedes llevan mucho tiempo intentando estar juntos. O esta persona te lleva a donde está él o ella, o esta persona simplemente deja todo para poder empezar lo que es una nueva vida con ustedes, mi querido Escorpio, ¿vale? Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que muchos de ellos están en un lugar donde actualmente hace mucho frío. Mucho frío. Y es como que dice, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer un cambio, tengo que aprovechar mi momento con Escorpio. Bendiciones, corazón. Me ha encantado tu lectura. Lo que te viene para ti va a ser fantástico. Te viene un cambio, cariño, pero es en base a tu decisión. Hasta la vista, Escorpio.